Dios les bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos a cada uno de ustedes. Démosle un fuerte aplauso al Señor, claro que sí. Bueno, mi nombre es Amín Calvo, soy pastor aquí de la iglesia, en el servicio en español sirvo y también en el área de misiones. Y es una alegría que puedan estar aquí en su casa, en su iglesia. Vi que había unas personas que vinieron por primera vez. A ver, levanten la mano, ¿quién vino por primera vez? Démosle otro fuerte aplauso. Bienvenidos, aquí tienen su casa. Y aquellos que han estado algunas veces viniendo poquitas, también siéntanse bienvenidos. Todos ustedes tienen aquí una casa muy especial. Y también mandamos saludos a mis hermanos allá en Víquer y en Bagmaley. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Y a todas las personas que nos ven en las redes sociales, también Dios les bendiga. Y bueno, quiero comenzar con esta historia. Corría el año 2008 y había una mujer de fe. Una mujer que se llamaba Katy Robledo. Esta era una mujer apasionada por servir a Cristo. Y ella fue el primer contacto que yo tuve más cercano de Dios, porque fue la primera persona que conocí cuando llegué a la iglesia. Y ella siempre tenía unas palabras como estas. Decía: Benja, Dios te bendiga. Estoy orando por ti para que Dios te use grandemente. Y veía que no solamente ella decía esas palabras, me las decía a mí, sino que a muchas personas. Poco más después no entendía lo que le estaba sucediendo, pues ella de repente, ¿verdad?, empezó a tener unos gorritos, ¿verdad?, de distintos colores cada día. Y aunque existía el lunes, el martes y el miércoles, y poco después se iba un poquito su carita, viendo un poquito desfigurada, pero no entendía qué pasaba. Lo que sí recuerdo mucho era su gran entusiasmo, esos ojos que brillaban de la presencia de Dios y sus palabras que siempre decía: estoy orando por ti. No sabía que Katy estaba pasando una situación difícil, estaba pasando por un cáncer terminal. Y qué difícil fue para la familia espiritual, qué difícil fue para su esposo y sus 2 hijos. Y el día de hoy, ¿verdad?, la pregunta que resaltaba era: ¿cómo es que tenía esa fortaleza? ¿Cómo es que Katy, al tener esta mala noticia en su vida, es que afrontaba este dolor? ¿Cómo es que la familia de la fe, la iglesia, podía soportar también este dolor y también apoyar a su familia? Y hoy continuamos en nuestra serie de sermones, El arte del duelo. Y habíamos visto el arte del duelo en el pasado y hoy vamos a ver el arte del duelo en el presente. Y sabemos que el arte del duelo pues es algo que todos vamos a pasar. Es inevitable no pasar por un dolor, por una prueba, por una situación difícil. Jesús lo pasó también. Y nos enseña esta serie que podemos encontrar esperanza, fe y también un propósito. Porque el duelo solamente es un propósito y es un proceso por el cual cada persona debe pasar, pero no es la meta final. Así que hoy vamos a ver un pasaje muy hermoso en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a ver una historia a donde Jesús enseñó a sus discípulos a cómo afrontar el duelo del presente. Así que este mensaje, mi oración es que al salir de aquí, si usted está pasando por un duelo, por una situación difícil, por alguna quizás enfermedad terminal, alguna enfermedad que está cada vez carcomiendo su cuerpo, o si quizás ha perdido el trabajo, o que quizás a lo mejor su jefe le ha dicho: no, pues este es el último día que te queda de trabajo. O yo no sé qué situación puedan estar pasando usted el día de hoy. Pero como familia de la fe, si usted no lo está pasando, quizás sí conoce a alguien por lo cual está pasando. Estoy seguro. Así que este mensaje va a ayudar tanto al que está padeciendo esto, como nosotros como iglesia poderle ayudar. ¿Amén? ¿Están conmigo? Bueno, Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 5 en adelante, del versículo 5 al 11. ¿Están conmigo? Va a salir en su pantalla. Dice así la palabra del Señor: Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros preguntáis: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, ¿qué dice? Tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuese, Él os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Señor Jesús, nos humillamos delante de ti y pedimos al Espíritu Santo que sea el día de hoy hablando a nuestros corazones. Sabemos que hay hermanos y hermanas que están pasando dificultades, que están pasando situaciones difíciles. Y también, Señor, este mensaje es para nosotros, porque también hay dificultades en las vidas de cada uno de nosotros. Así que oramos en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú hablando a nuestras necesidades, que seas tú consolando a la persona afligida, que seas tú, mi Señor, trayendo ese gozo y esa paz que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que estaba sucediendo aquí en este evangelio es algo muy interesante, porque el evangelio de Juan fue escrito para que las señales y los milagros que estaba haciendo Jesús lo apuntaban a que Jesús pudieran reconocerlo, que fuera como el Mesías, el Salvador. Y cuando las personas creen en Jesús como el Salvador, pues tienen vida eterna. Entonces Jesús, ¿verdad? Estamos en el capítulo 16, pero anteriormente les había dicho en el 14, no se turbe vuestro corazón, creed en mí. También les había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en capítulo 15, ¿verdad? Dice, le había dicho a sus discípulos, si tus palabras permanecen en mí y yo en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y mi Padre que está en el cielo se los dará. Entonces, en todo esto es lo que estaba sucediendo. En el capítulo siguiente, en el capítulo 17, vemos una oración muy poderosa, la última oración que Jesús hizo por sus discípulos. Y es donde aquí se encierra esta historia del día de hoy. Como contexto principal, ¿verdad? O primario, más cercano, está Jesús también advirtiéndole a sus discípulos que van a pasar persecución. Y es así porque sus discípulos pasaron persecución, pasaron dolor, pasaron por pruebas. Así que este mensaje también es para nosotros que estamos pasando por alguna dificultad en nuestro presente. Amén. Amén. Entonces, lo primero que encontramos en este pasaje es algo muy interesante, porque Jesús enseñó a sus discípulos cómo afrontar el duelo. Así que hoy vamos a ver cómo usted y yo podemos enfrentar el duelo con esperanza. Ahí es para que puedan apuntar. ¿Cómo podemos enfrentar el duelo con esperanza? ¿Cómo podemos enfrentar el duelo con esperanza? Y este pasaje contiene 3 verdades muy importantes para poderlas afrontar. La primera de ellas es el propósito del duelo. El propósito del duelo. Las palabras claves para esto es comprensión, provisión y consuelo. Aquí vemos que cuando Dios tiene siempre un propósito con nuestro dolor. Aunque Dios muchas veces permite que las personas estén pasando por algún sufrimiento, por algún dolor, porque Él tiene un plan más allá de lo que podamos ver, pero tiene un propósito. ¿Usted sabía eso? Y podemos saber que Dios tiene un propósito porque también Jesús entiende nuestro dolor. Jesús entiende nuestro dolor. Y ahorita vamos a ver, versículo 5 en adelante dice lo siguiente: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me preguntáis, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza llena su corazón. Jesús conoce nuestro pasado, nuestro futuro, y Él conoce cómo está su dolor el día de hoy. ¿Por qué situación está pasando? Porque Él lo puede conocer todo. La palabra aquí en el original para duelo o tristeza es lute. Yo sé que por aquí hay una hermana que se llama lute. Bueno, es parecido, pero dice en el griego que significa tristeza, dolor, aflicción. Y también va acompañado de una palabra que dice plenos, que quiere decir que su corazón se había llenado de tristeza, se había llenado
de mucho dolor. Como nos pasa muchas veces a nosotros, a veces también hay dolores en nuestro corazón o hay circunstancias en las cuales están pasando y nosotros no podemos también sentir ese dolor, pero los discípulos estaban pasando también esta prueba, estaban sintiendo este dolor, porque Jesús, ¿qué les había dicho? Ya no voy a estar con ustedes. Tenía 3 años de estar con ellos, pero ahora tiempo de partir. Pero dice, si yo no me fuese, ¿qué dice? No os vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Pero Pedro, ¿qué estaba pasando? No había entendido ese propósito. Él estaba enfocado más en él. Lo vemos en versículos anteriores. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó, mostrando más preocupación por sí mismo que por dónde iba el Señor. ¿No nos sucede así muchas veces? Cuando hay una prueba, un dolor, es normal que podamos pensar en el dolor, en el sufrimiento y pensar que estamos haciendo algo mal, que nos pasa mal, no podemos salir adelante, pero solamente estamos pensando en nosotros mismos, ¿cierto? Y no en el propósito que es mayor, en un propósito mayor. Y usted se preguntará, ¿qué propósito mayor puede haber? En la Biblia nos enseña que el dolor, el sufrimiento tiene distintos propósitos. Uno de ellos, que nos lo dice, es en 2 Corintios, que dice que somos consolados para consolar. También nos dice en Romanos que por medio de él podemos acercarnos más, por medio del dolor podemos acercarnos más a Dios. También se nos dice que el sufrimiento y el dolor produce paciencia. También nos dice que el duelo y el sufrimiento, también el luto puede cambiar a algo que vamos a ver al final de este mensaje, pero también nos dice que el sufrimiento en el libro de Santiago nos dice que nos ayuda a que las personas puedan ser más maduros. Wow, entonces tienes hartos beneficios. Cuando muchos dicen, Señor, dame paciencia. Ay, Señor, bueno, pues vamos a ver cómo vamos a pedir. Pero la verdad es que el dolor tiene un propósito. Pero muchas veces nos enfocamos en él y no vemos el propósito mayor que tiene Dios. Es como el Señor que tenía su casa y que mandó a un contratista porque estaba remodelando su casa, y llegaba a su casa y veía que estaba lleno de polvo, tierra, las herramientas ahí, todo feo, y cada día decía, ay, otra vez aquí, ya no aguanto. Y llegó a su trabajo y le dijo, oye, ya me cansé, mi casa está hecha un desorden, no puedo pasar, está todo lleno de polvo. Y su compañero de trabajo le dijo, mira, lo que yo te recomiendo es que enfócate en el futuro. Es decir, mira los planos de tu casa, cómo va a quedar. Entonces el hombre miró sus planos, dijo, oh, qué bonita esta es la casa que me va a quedar. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Cuando llegaba a su casa y veía todo sucio, o sea, veía su plano y decía, oh, esto va a ser lo que va a ser mi casa. Entonces, eso le ayudaba a no solamente enfocarse en los problemas que tenía en ese momento, sino a tener una perspectiva, a saber que eso que estaba sucediendo tenía un propósito mayor. Y así sucede en nuestra vida. El duelo tiene un propósito y trae esperanza cuando nosotros nos acercamos a Cristo y dejamos que Él obre en nuestra vida. Así que en su dolor que está pasando ahora mismo, no estoy diciendo que no lo niegue, no estoy diciendo que sea algo doloroso, pero estoy diciendo que no hay que perder la perspectiva de lo que Dios tiene para él. El duelo es temporal, no es permanente, pero Dios tiene un plan redentor, un plan futuro para ese dolor. Amén. También Jesús nos consuela. No solamente nos dice, bueno, ver la perspectiva para el futuro, sino también en nuestro presente Jesús nos consuela. Jesús les consuela a cada creyente. Dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, ¿qué dice? El Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Wow, aquí está bien interesante, está bien hermoso, porque aquí vemos un pero. Un pero es una oración que introduce una acción contraria. Pero, es lo contrario, ¿no?
pero lo contrario. Y entonces aquí vemos que Jesús les regala el día de hoy este pero. Dice, ustedes están tristes, pero Jesús les dice, yo soy la verdad. Ustedes están tristes, pero Jesús les dice, yo soy el buen pastor. Jesús les está diciendo, ustedes están tristes, pero yo soy la puerta de este mundo. Ustedes están tristes, pero Jesús les dice, yo estoy con ustedes y no los dejaré ni los desampararé. Jesús les dice, ustedes están tristes, pero yo he mandado al Paracleto, que es el ayudador, el consolador, el que les ama, el que está con ustedes, el que pueden refugiarse en Él. En que pueden refugiarse en Él. La palabra consolador, en griego conocido como el Paracleto, significa que es el llamado para estar a su lado. Es ayudador, defensor, consolador, apoyo, fuerza, ánimo y apapacho, porque nos consuela. Y esa es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Imagínense si si Jesús no se hubiera ido con sus discípulos, ¿qué hubiera pasado? Hasta ese entonces el Espíritu Santo, antes de Jesús, solamente estaba en ciertas personas para poder hacer su obra. Cuando llegó Jesús, el Espíritu Santo estaba completamente en Dios porque se hizo carne, estuvo con los discípulos 3 años, modelando, enseñando cómo vivir, pero Él murió y después resucitó. Y para aquellas personas que se arrepientan y crean, otra vez ese espíritu fue podido tenerlo en muchas personas. Y lo que hoy en día podemos tener usted y yo. Y por eso es que viene esa gran consolación. Esa gran consolación. Esa gran consolación. Pero aquí también dice que, pues bueno, dice que ha venido con el propósito, versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Aquí nos dice, este pasaje es algo interesante porque está hablando, ¿a quién va a convencer al pecado? ¿A los creyentes o al mundo? ¿Qué dice ahí? Al mundo. Entonces este pasaje principalmente no es tanto para nosotros, aunque ahorita lo vamos a ver que sí, pero no es tanto aplicado para nosotros, sino es más para el mundo. Porque Dios, por medio de la iglesia es la que comparte de Jesús y es cuando ellos se arrepienten. Pero aquí vemos que hay un pecado grande, ¿verdad? Cuando el pecado primordialmente es la incredulidad, la incapacidad de creer en Dios. Y este pecado se manifiesta cuando las personas confían en su propia justicia en lugar de reconocer que Dios es suficiente. Entonces, aquí vemos que cuando una persona no cree en Jesús, es un pecado. O cuando una persona pone igual a Jesús que por otros dioses, es pecado. Pero también muchas veces sucede que creemos, como es el pecado del siglo XXI, así lo llamo, que es cuando las personas subestiman el poder de Dios y llegan a creer que el Espíritu Santo no es suficiente para su dolor o para su tristeza. Se los voy a decir otra vez, va de nuevo. El pecado del siglo XXI es subestimar a Dios al pensar que el Espíritu Santo no es suficiente para nuestro dolor o para nuestra prueba por la cual estamos afrontando. Así que no debemos de nosotros, ¿verdad?, de pensar que nuestro dolor no es más grande, que nuestro Dios es más grande que nuestro dolor. No debemos de llegar a pensar que Dios que está lejos, sino que Dios está cerca. ¿Cómo le hace pensar que Dios mismo, Jesús mismo, está más cerca de nosotros? Porque ha mandado su Santo Espíritu, que nos consuela, que nos da fuerza, que nos da guía. ¿Cómo le hace pensar eso cuando está en una prueba, en un dolor? ¿No se siente bien? Se siente muy bien. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es hacer lo opuesto. ¿A poco no? En vez de buscar a Dios, que sabemos que está al lado nuestro, que es todopoderoso, que es omnipotente, ¿qué hacemos? Buscamos al vecino, a la vecina, a la comadre, al mejor amigo, la mejor amiga, que muchas veces están bien apartados de Dios y que quizás ese consejo, en vez de que te acerquen más de Dios, te van a alejar más para allá. Hasta inclusive, como lo vimos en el devocional esta semana en Habitar,
dice que muchos se llevan con chamanes, con adivinos, y eso no está bien. Hoy en día hasta ocupan muchas veces, en vez de ir con el Espíritu Santo, a la IA. ¿Y qué? Y te dan tips, ¿no? Hasta te dice la otra vez, estaba ahí, oye, ¿cómo puedo ayudar a este hermano con esto? ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que solamente te escuche? ¿O quieres que...? Yo dije, oye. Y le pregunté al final, le digo, ¿y tú puedes orar por las personas? Y me dijo, no, yo no puedo, pero si tú puedes, acércate a alguien que pueda. Y yo dije, pues nosotros tenemos a alguien que pueda estar cerca de nosotros. Es el Espíritu Santo, Él está con nosotros. Entonces debemos acercarnos a Él. Está como estas semanas de fin de semana, fuimos con unos amigos que tienen 2 niños bien bonitos y uno de ellos se llama Noah. Y Noah en la mañana tiene menos de 4 años y Noah se paró chillón. ¡Nya! Y se ría berraco, como dicen los colombianos, ya bien fuerte el chillido. Y yo pues estaba cerca de su cama, pues yo me levanté y le digo, pues calma, porque estaban todos dormidos, ¿no? ¡Mamá! Y yo le digo, ven, ven. Y lo saqué del cuarto, le digo, ¿qué tienes? ¡Ya! Y yo dije, ay Señor, ¿qué hago? Le fui y le puse la tele, ¿no? Lo primero que dije, no, le voy a poner la tele, unas caricaturas. Y el niño, ¡ya! Yo dije, ya no sabía qué hacer. Yo dije, pues lo que voy a hacer es lo que hacen todos los papás. Pues voy a sacar el teléfono y le voy a dar uno, ¿va? Para que no pase nada. Pues, ¿qué creen? Que me funcionó por unos cuantos tiempo. Se lo di y el niño empezó a llorar. Yo dije, híjole, no, pues en eso sale la mamá, ¿verdad? Ahí el niño viene caminando, ve a su mamá, se sale corriendo, la mamá lo carga, lo abraza, lo apapacha, lo consuela. Y el niño dejó de llorar. Y yo dije, wow, qué bonita ilustración para este punto, porque muchas veces sucede lo mismo en nuestra vida. Muchas veces corremos, ¿verdad? Buscamos consuelo en donde no encontramos consuelo. Buscamos consuelo en las drogas, en el alcohol, en una amistad. O muchas veces acudimos a otras personas en vez de acudir primero al Consolador, al Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Amén. Así que busquemos, acordémonos en primera instancia de que está Dios con nosotros, su Santo Espíritu. Número 2. Aquí encontramos, ¿verdad? No solamente el propósito del dolor, sino también vemos que la promesa del gozo. La promesa del gozo. Y las palabras claves es guía, transformación y gozo. Guía, transformación y gozo. Jesús no solamente nos da perspectiva para el futuro, no solamente nos ayuda en nuestro presente, no solamente nos consuela, sino también nos da la promesa del gozo, del gozo. Del gozo. Y eso lo vemos en el versículo. Lo vemos que también Jesús conoce cuánto podemos sobrellevar. Antes de darnos ese gozo, Jesús es aquí muy amoroso porque Jesús conoce cuánto podemos sobrellevar. Y lo vemos en el versículo 12. Miren, aquí vamos a leerlo con nuestro corazón, porque aquí sale un tono. Aquí podemos conocer a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Y miren el corazón de nuestro Señor Jesucristo en este versículo 12. Dice así: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablaré por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyese y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow, qué interesante. Entonces aquí vemos el corazón de Jesús. Jesús no les dio más allá de conocimiento. Dice, no les voy a dar más aquellas cosas que no puedan, ¿qué? Sobrellevar. Entonces Dios no nos da una prueba más allá de lo que no podamos soportar. Si su prueba el día de hoy, si está pasando por un dolor muy fuerte, por algo que quizás vienen noticias y noticias y noticias que dicen cada vez son peores, déjeme decirle que Dios no le da algo mayor que no pueda soportar, que Dios está consolándole y Dios tiene un propósito para ello. La palabra soportar significa aguantar o cargar, como si estuvieran cargando una piedra. Pero aquí también vemos ese gran amor de Dios. Y aunque está hablando de la parte del conocimiento, porque Jesús dice, no les he dado más, pero está hablando de la parte del conocimiento hasta ese entonces. Pero sabemos que después de que Jesús murió, ¿qué pasó?
Llegó el Espíritu Santo sobre los discípulos, vino una persecución, ¿y qué fue lo que les ayudó el Espíritu Santo? ¿A qué les ayudó a hacer a los discípulos? Bueno, en este caso a Juan. Le ayudó a escribir los evangelios y el Nuevo Testamento. Y cuando dice, les haré saber las cosas que habrán de venir, fueron los acontecimientos que están en Apocalipsis. ¿Cuál será el fin? Yo me puse a pensar, yo dije, wow, qué tremendo. Pues ese mismo Espíritu es el mismo que ha estado con ellos, está con nosotros. Y así como Dios le puede dar esa revelación, ¿a poco no nos podrá ayudar en nuestras necesidades el día de hoy? Claro que sí, hermanos, claro que sí, hermanas. Es por eso que aquí podemos ver que es muy importante escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y como paréntesis, el sábado los varones van a descubrir, ¿verdad?, cómo escuchar la voz de Dios. Este sábado, no se lo pierda, 9:30. Y yo sé que las mujeres, para los que no están en el grupo de elegidas, también es comercial, paréntesis, también están haciendo muy bueno, porque hasta yo quiero estar a veces, yo digo, están viendo cómo escuchar esa voz de Dios, cómo hacer su voluntad. Entonces, si no están todavía en ellos, les animo a que lo puedan hacer, porque es ahí donde viene esa revelación de parte de Dios. ¿Cuántos no les gustaría saber cuando uno tiene un problema qué hacer? Dios está ahí y Dios les está guiando en el pasado y también ahora en el presente. ¿No le da gozo por eso? Amén. Y entonces también aquí vemos que también Jesús, el siguiente punto, Jesús cambia la tristeza en gozo. Jesús cambia la tristeza en gozo. Versículo 20. Vamos a leerlo todos juntos. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Diga conmigo gozo. Gozo. Hermanos, wow, qué bonito pasaje. Solito se predica, ¿verdad? Ni siquiera hay que explicarlo. Pero la verdad es que aquí Jesús, ¿verdad?, empieza con ese statement que dice, de cierto os digo. Cuando Jesús decía eso, es que decía, aquí a esto que dice después, tienen que ponerle mucha atención. ¿Y qué era lo que decía? De cierto os digo que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Si vemos la palabra en su original, tiene un poco más de saborcito, tiene un poquito más de sazón, porque la palabra aquí para cambiar, ¿sabe qué significa? Significa transformación. 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 En particular significa como lo que es una mariposa parecida, metastrapezo, ya se me olvidó de mí el griego. Pero significa que es transformado. Y aquí vemos el precioso evangelio. El evangelio muchas veces lo vemos como una acción puntual para que las personas puedan ser salvas. Pero el evangelio no solamente es una acción puntual para ser salvos, sino el evangelio es una acción puntual y progresiva que nos ayuda a nuestro diario vivir. Para nuestro diario vivir. Es decir, el evangelio no solamente da salvación, sino que el evangelio también nos ayuda a transformar el pecado por santidad, a transformar los malos hábitos en buenos hábitos, a poder ser guiados por Dios en ese diario, en esa comunión con Él. Cuando el Espíritu Santo habita en las personas es cuando dice que mora, es la acción puntual de la salvación. Pero cuando el Espíritu Santo dice que somos llenados, como el pastor lo ha explicado, no es como que se llena un vaso, no, sino que se limitaría solamente a una acción. Pero cuando se dice que es la llenura del Espíritu Santo, es una relación constante en una dependencia, obediencia, y también cuando dejamos que Dios obre para hacer su voluntad y también nosotros ser transformados de nuestro pecado, de nuestro carácter, de cómo éramos antes para el tiempo de hoy. Y aquí vemos que esa palabra transformar es que transforma nuestra tristeza en gozo. Nuestra tristeza en gozo. Por eso es que da el siguiente ilustración del Señor Jesucristo en el versículo 21. Dice así: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre
en el mundo. Y también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestros corazones y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces no solamente da gozo, sino que nadie lo podrá quitar. Nada lo podrá quitar. Nada lo podrá quitar. Aquí vemos que la mujer estaba embarazada. ¿De qué es lo que iba a tener? Un chino, un niño, un bebé, ¿verdad? Pero el objeto es el bebé. El bebé estaba dentro del estómago, del vientre, y cuando tiene dolor y cuando sale, pues sale el bebé. Pero entonces el bebé no es el que cambia. ¿Qué es lo que cambia? La angustia por gozo. Así dice el Señor que su tristeza, su lamento, su lloro va a ser transformado por ese gozo. Amén. Es como el niño que estaba también ahí, bueno, no el mismo niño, ¿verdad? Pero estaba con unas tijeras. Estaba con unas tijeras ahí queriendo cortar. Tac, 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 tac. Y la mamá se espanta. Ay, no sé qué hace. Y le agarró las tijeras y que se las esconde. ¡Pum! Pero el niño, ¿qué creen? Que las encuentra. Y ahí ven al niño otra vez con el tata y la mamá, ay, qué. Y estaba preocupada que no quería que se cortara. Entonces la mamá empieza a ver y encuentra una naranja. ¡Pum! Le dice, mira, aquí está la naranja. Y el niño, ¿qué creen que hizo? Soltó las tijeras y agarró la naranja. ¡Ay! Bueno, le cambió, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hace el Señor Jesús con nuestra tristeza. Él cambia, ¿verdad?, nuestras tijeras por la naranja. O mejor dicho, ¿verdad?, nuestra tristeza por gozo. Es verdad, es verdad. Aunque realmente, teológicamente, hace algo más poderoso. Porque Él lo transforma. Él no lo cambia, lo transforma. Es decir, que nuestras tijeras las transforma en naranja. O en este caso, nuestra tristeza, ya estoy confundido, nuestras tijeras en naranjas o nuestra angustia en gozo. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Usted me entendió o no? ¿O se lo repito otra vez? ¿O le ponemos reversa? Otra vez. No, ya no. Siguiente punto, porque el sermón ya tengo que terminar y falta el último punto. Aquí no solamente tenemos el propósito del duelo, no solamente la promesa del gozo, pero también vemos el poder de la oración. El poder de la oración. Aquí vemos las palabras claves, es pedir, poder y promesa. El poder es y está en el Señor Jesucristo. El poder es y está en el Señor Jesucristo. Y Jesús nos enseña a orar para pedir al Padre en su nombre. Entonces Jesús nos enseña a pedir al Padre. En este versículo siguiente, versículo 24, Jesús nos enseña a pedir al Padre, para que usted pueda apuntarlo ahí. Leámoslo juntos. Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel día no me preguntarás nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieses al Padre en mi nombre, os lo daré. Wow, aquí está, esta también es algo muy interesante porque está hablando, ¿verdad?, de cuántas veces aparece la palabra pedir. ¿Puedo darse cuenta? Aparecen 3 veces. Pero algo interesante es que dice, hasta ese entonces ustedes no me han pedido. Pero dice, pidan al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y dice, cuando ustedes pidan, ¿Jesús qué va a hacer? Les contestará. 3 veces aparece la palabra pedir. Pero vemos aquí que 2 de ellas tienen un significado en el original diferente. La primera de ellas se refiere a una persona cuando está por igual. Cuando una persona le pide por igual a otra persona que están por igual, al mismo margen, al mismo nivel de autoridad, o como si son iguales. Es como si un pastor le pide a otro pastor, por así decirlo. No, pero la otra es cuando una persona que es inferior le pide a una persona que es mucho, muy superior. La primera se refiere cuando Jesús le pedía a Dios, lo hacía de manera por igual, porque Jesús y el Padre son lo mismo, son Dios.
Pero cuando Jesús enseña a sus discípulos a pedir al Padre, es la segunda, cuando es más inferior, pero cuando le piden a alguien más superior. Entonces es algo hermoso poder ver este pasaje, porque nosotros somos los inferiores, pero cuando le pedimos a Dios, que es superior, nuestro poder superior, que se llama Jesús, el Espíritu Santo, entonces podemos tener una confianza de que nuestra petición serán contestadas. Amén. Amén, claro que sí, aplauda fuerte al Señor, claro que sí. Y vale la pena refutarlo. Jesús contesta nuestras oraciones cuando oramos, así que podamos orar, venir a Él. Ahora, también aquí vemos la segunda cosa. Jesús usa la iglesia para contestar nuestras oraciones, para contestar nuestras peticiones. Muchas veces Jesús usa a la iglesia para contestar nuestras peticiones. Al leer esta porción, este es el contexto. Pero aquí vemos un autor, William Wiersbe, dice lo siguiente, se los voy a leer. Dice, como afirmamos el propósito de Wiersbe, dice, es importante notar que el Espíritu viene a la iglesia, no al mundo. Esto significa que Él obra a través de la iglesia. El Espíritu Santo no ministra en el vacío, así como era necesario que el Hijo de Dios tuviese un cuerpo para hacer sobre su obra en la tierra. El Espíritu de Dios necesita un cuerpo para llevar a cabo su ministerio, y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, aquí vemos algo muy, muy maravilloso. El Espíritu Santo, hasta ese entonces, estaba ¿en dónde? En el Señor Jesús. Y después de que el Señor Jesús murió y resucitó, el Espíritu Santo pues pudo estar en todos lados. Pero ¿está en todos lados? ¿En dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. Nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y nosotros nos referimos a las personas que han recibido, se han arrepentido de sus pecados y dejan entrar al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora en las personas, pero adivina qué. Entonces muchas personas piensan que el Espíritu Santo está ahorita tocando los corazones, ¿se ha escuchado? Pero dice, ¿es bíblico? ¿Qué pasó con Pedro cuando estuvo en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo lo llenó de poder y él predicó y muchas personas fueron compartidas. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Jesús contesta las peticiones por medio de la iglesia, por hombres y mujeres como usted y como yo, que son llenas de ese Espíritu Santo y que pueden consolar a otros, que pueden bendecir a otros. Amén. ¿No le da gusto saber que su vida puede ser usada grandemente? Amén. Amén. Había un hombre que escribió una carta a su madre y se llamaba Emanuel. Y le dice lo siguiente. Dice, poco después, Emanuel dejó el comercio y el negocio para dedicarse completamente a la obra de Dios. Y Emanuel escribe lo siguiente: desde hace 8 meses he estado acudiendo fielmente a mi grupo de conexión, mamá. El Señor me ha bendecido grandemente y creo que tú me darías tu bendición y aprobación. La semana pasada estuve en una entrevista, en un congreso, he podido ir a la iglesia, me ha tocado predicar una y otra vez y he visto que ha sido gracias a tus oraciones. Si tú, oh madre, estuvieras aquí conmigo, te darías cuenta que no he dejado los negocios. Tus oraciones han sido una bendición a mi vida, porque tus oraciones yo sé que cuando oro son los que sustentan y bendicen a mi familia. Cuando oro son los que proveen día con día para yo seguir adelante. Y tus oraciones han hecho que los hermanos y las hermanas lleguen gozosos a la iglesia. Por eso es que ahora estoy tan contento y feliz de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios me ha pedido. Y eso es porque la oración tiene poder. Así que aplicación, esta es la aplicación. La aplicación es cómo podemos enfrentar el duelo con esperanza. ¿Cómo podemos enfrentar el duelo con esperanza? Número 1 es enfrentemos el dolor con propósito. Enfrentemos el dolor con propósito. El dolor no tiene la última palabra, Jesús la tiene. Así que si estás pasando por alguna circunstancia difícil, algún momento crítico en tu vida, déjame decirte que no estás solo, estamos aquí, hay una iglesia y también ese dolor no va a ser para siempre.
va a terminar, Dios lo va a redimir. No sé si pronto, Dios quiera que sí, pero algún día lo va a redimir, y eso es la esperanza que tenemos. Segundo, pidamos ayuda al Consolador. No olvidemos que el Espíritu Santo está más cerca de nosotros. Cuando nosotros le pedimos a Él, Él está ahí para consolarnos, para ayudarnos, para guiarnos. Estemos conscientes de Él. Vayamos al Espíritu Santo como primera opción para poder tener ese consuelo. Tercero, experimentemos el gozo por medio de la oración. Experimentemos el gozo por medio de la oración. Yo no sé qué tan difícil puede ser su prueba o la prueba de algún amigo, algún hermano por el cual está pasando, pero Dios nos ha mandado a orar por esas personas. Ora por esas personas. Si esa persona no puede, dile, vente, vamos a Dios en oración. Porque en la oración vamos a encontrar ese gozo. Dios va a cambiar, transformar ese gozo, ¿verdad? Esa tristeza en gozo. Y por último, permitamos que el Espíritu Santo nos use grandemente. Nos use grandemente. Dejemos que el Espíritu Santo nos use grandemente. Este mensaje me llevó a la historia que les comencé al principio, la de Katy. Katy la veíamos el martes, el miércoles y el jueves, y siempre estaba compartiendo el evangelio. Se la pasaba compartiendo el amor de Dios. Iba a los centros comerciales, llegaba a la iglesia, cuidaba a sus hijos, le daba de comer a su esposo, aún con tanta enfermedad, aún con tantas pruebas que estaba pasando, y sus ojos siempre reflejaban en la presencia de Dios. Y les decía a toda la familia, les decía, estoy orando por ti y estoy orando para que Dios te fortalezca y use grandemente, para que Dios te fortalezca y use grandemente. ¿Sabes una cosa? La mujer de Katy es una mujer que impactó mi vida. Y yo sé que aunque después ella murió, pasó a la presencia del Señor. Pero la marca que dejó Katy es el resumen de este mensaje. La oración tiene un propósito. La oración transforma la tristeza en gozo. Y la oración nos fortalece para poder afrontar cualquier adversidad y para poder servir bajo cualquier adversidad. Así que ponte sobre tus pies y vamos a orar. Vamos a entonar esta alabanza. Vamos a Dios en oración. Señor Jesús, el día de hoy venimos delante de ti. Venimos delante de ti, Señor Jesús. Te necesitamos, Padre Santo. Hay hermanos y hermanas que están pasando circunstancias difíciles, yo lo sé. Hemos recibido llamadas, hemos escuchado de hermanos, personas que vienen y que nos han compartido y que están pasando momentos difíciles. Y uno se pregunta, oh Señor, ¿cómo ayudarles? Oh Señor, haz una obra grande en ellos. Oh Señor, bendíceles el día de hoy. Así que el día de hoy es un llamado especial para aquellos que están con algún dolor. Si estás pasando a lo mejor un dolor que no te ha permitido sanar ese ser querido que ha pasado. A lo mejor estás pasando por una pérdida de un trabajo. Quizás, Señor, tienes algún dolor aquí, algún amigo. Ven, yo te invito a que ores, que vengas aquí a Cristo. Cristo está aquí. Ora por tu amigo, ora por tu hermano, ora por la presencia de Dios en tu vida. Si tú no tienes al Espíritu Santo, este llamado también es para ti, para que vengas aquí y puedas recibir a Jesús en tu corazón. Dios está tocando esa puerta para que puedas venir aquí, para que puedas recibirle. Si tu vida ya eres cristiano y dices, quiero servirte de mejor manera, deja que Dios renueve, que Dios cambie que Dios te fortalezca en el Espíritu Santo. Así que vengan a Jesús, adoremos juntos a Cristo.